De acuerdo con las fases de la investigación, en este momento hemos entrado a la fase 2, que incluye la problematización de nuestro tema. Para la problematización, hemos elaborado una serie de interrogantes que nos permiten problematizar nuestro tema. De esas interrogantes, una es la más importante, aquella que expresa de mejor manera el amplio panorama que nos queda por delante para investigar. Entonces procederemos ahora a elaborar y definir el punto de vista. El punto de vista es el área del conocimiento o la disciplina científica desde la cual se abordará el tema. Es decir, desde qué mirada de la realidad nos vamos a posicionar para enfocar nuestro tema. Dependiendo el punto de vista desde el cual enfoquemos nuestro tema, tomará un camino diferente nuestra investigación. Por ejemplo, si tomáramos como tema hipotético la desnutrición y lo enfocáramos desde el punto de vista económico, seguramente realizaríamos una investigación que dijera cuál es el nivel económico de las familias que más sufren desnutrición. Pero si lo enfocáramos desde el punto de vista social, investigaríamos algo como cuáles son las causas sociales de la ocurrencia de desnutrición en X comunidad. Si en todo caso seleccionáramos el punto de vista político, podríamos estudiar el marco legal o normativo para realizar atención de la desnutrición. Inclusive, si seleccionáramos un punto de vista desde la salud, podríamos abordar una investigación que dijera consecuencias físicas de la desnutrición en infantes menores de 1 año. Como pueden notar, dependiendo el área del conocimiento o la disciplina científica desde la cual enfoquemos nuestro tema, tomará un camino distinto. A continuación procedan entonces a definir el punto de vista desde el cual enfocaremos nuestro tema de salud reproductiva. No tienen que ahondar en justificaciones o en explicaciones, solamente definan cuál es el área del conocimiento o la disciplina científica desde la cual ustedes sugieren que enfoquemos nuestro tema. Nos encontramos en la fase 2 de la investigación, la cual se refiere a la construcción del problema. Hasta ahora ya hemos planteado las preguntas y propuesto un punto de vista. A continuación vamos a proceder a la delimitación del problema. Delimitación del problema implica ponerle límites para que no se nos convierta en una investigación demasiado amplia. Lo primero que identificaremos entonces es la unidad de análisis. La unidad de análisis es el fenómeno o unidad de observación que va a ser objeto específico de estudio. Es decir, quién o qué será el objeto de interés en una investigación. Veamos entonces qué significa en detalle la unidad de análisis. Para ello pondremos algunos ejemplos. Las unidades de análisis pueden ser, por ejemplo, personas, grupos humanos o poblaciones. Y de acuerdo a eso entonces diferenciarse según género. Entonces diferenciaremos entre hombres o mujeres. Edad. Ahí podemos pensar en grupos etarios como adultos mayores, jóvenes, adolescentes, niños de 1 a 5 años, etc. Procedencia.
Podemos diferenciar entre personas del área urbana, el área rural, de zonas marginales, etc. Grupo étnico. Pueden ser Quechí, Pocomchí, ladinos, xincas, garífunas, en fin, especificando la cultura o el pueblo al que pertenece la población que hemos elegido como unidad de análisis. Ocupación o profesión. Para no salirnos de nuestro campo, enfermeras, médicos. Si pensamos en otros campos, podríamos hablar de maestros, obreros, etc. También pueden ser unidades administrativas o servicios específicos. Por ejemplo, un servicio de emergencia, una consulta externa, algún departamento hospitalario como la medicina interna, la cirugía de hombres, etc. O un establecimiento preventivo en concreto como un centro de salud, un puesto de salud, si es en la comunidad, un centro de convergencia, etc. También podría ser una unidad geográfica determinada, es decir, una comunidad, un barrio, una zona, una colonia, etc. También pueden ser eventos o interacciones sociales. En el caso de la salud podríamos hablar de enfermedades, accidentes, un brote epidémico comunitario, casos de drogadicción. Una unidad de análisis más que se puede considerar son aquellas entidades susceptibles de ser medidas, como exámenes de laboratorio, instalaciones, equipo o mobiliario. Para recapitular, diremos que unidad de análisis es el fenómeno o unidad de observación que va a ser objeto específico de estudio. Es decir, quién o qué será el objeto de interés en una investigación. En el caso nuestro, la unidad de análisis será aquel fenómeno o unidad de observación que va a ser objeto específico de estudio respecto a la salud reproductiva. Dicho de otra manera, ¿quiénes serán el objeto de interés en nuestra investigación que tratará sobre salud reproductiva? ¿Con quiénes nos interesará investigar ese tema? ¿Qué actores pueden ser susceptibles o valiosos para una investigación sobre salud reproductiva? Por lo tanto, ahora debemos proceder a seleccionar o a proponer como grupo cuál será nuestra unidad de análisis dentro del seminario que estamos desarrollando. Esto lo haremos de acuerdo al tema seleccionado, es decir, la salud reproductiva, pero también tomando en cuenta la interrogante más importante que elegimos como grupo y, por supuesto, a aquellas interrogantes secundarias que quedaron definidas. Después de una reflexión y un análisis, tendremos nuestra respectiva unidad de análisis. Vamos a continuar con la delimitación del problema, que corresponde a la fase 2 de nuestra investigación, consistente en la construcción del problema. En cuanto a la delimitación, ya hablamos de la unidad de análisis. Ahora procederemos a definir el ámbito geográfico, territorial o espacial. El ámbito geográfico, territorial o espacial dentro de una investigación se refiere al lugar concreto de donde se tomarán los datos para dicha investigación. Es decir, que el ámbito geográfico, territorial o espacial será el lugar a donde pertenece o donde se encuentra la unidad de análisis. Veamos algunos ejemplos del ámbito geográfico, territorial o espacial. Podría ser una aldea,
un barrio, una colonia residencial, una zona específica de un pueblo, todo el municipio en su conjunto, o inclusive si es una investigación grande puede ser el departamento o el país en su conjunto. Pero no solamente sitios geográficos, también puede ser instituciones, establecimientos, servicios. Cuando hablamos de una institución podría ser el Fondo de Tierras, por ejemplo. Un establecimiento podría ser la Escuela Adolfo Ferrieri. Un servicio podría ser la emergencia del Hospital Regional. ¿Cómo vamos a proceder para definir el ámbito geográfico, territorial o espacial de nuestro seminario? De acuerdo al tema salud reproductiva, a las interrogantes, tanto la más importante como las secundarias, al punto de vista que ustedes propusieron y a la unidad de análisis que han sugerido, deben ahora identificar aquel área geográfica, aquella institución o aquel territorio donde consideran que se debe realizar el seminario. Para finalizar la delimitación del problema, debemos definir el ámbito histórico, temporal o cronológico de nuestra investigación. El ámbito histórico, temporal o cronológico de una investigación define el momento histórico determinado, las fechas o el período específico del cual se tomará la información para dicha investigación. También se puede considerar que será el tiempo durante el cual se desarrolle el estudio. Veamos algunos ejemplos. Algunos ejemplos de ámbito histórico, temporal o cronológico podrían ser los siguientes. El día X se refiere cuando la investigación se desarrollará en un día específico. Pero si son varios días, podríamos decir de tal a cual fecha. O si va a ser durante una semana específica, podemos decir durante la semana tal. O más aún, si el periodo de la investigación es más amplio, son varios años, debemos especificar de tal año a tal otro. En ocasiones se hacen investigaciones donde se desarrolla el estudio específicamente en un horario. Entonces se habla de el horario X a Y horas. Un ejemplo de esto sería que estudiáramos los accidentes de tránsito que ocurren en un horario específico. Estas son algunas muestras entonces de cómo se define el ámbito histórico, temporal o cronológico de nuestra investigación. En cuanto al procedimiento para definir dentro de una investigación el ámbito histórico, temporal o cronológico, pues dependerá, como ya dijimos, del periodo histórico que se va a utilizar para recabar los datos. En nuestro caso, como el seminario tiene un periodo específico que marca la universidad, solo colocaremos en nuestro seminario la leyenda de julio a diciembre de 2012. Muy bien, realmente hemos avanzado ya en puntos básicos de nuestra investigación. En este momento tenemos un tema, un conjunto de interrogantes de las cuales una es la más importante y otras son las secundarias. Tenemos un punto de vista, una unidad de análisis, un ámbito geográfico y un ámbito histórico. Con estos elementos estaríamos en condiciones de redactar nuestra interrogante fundamental y ya poder elaborar el título de nuestra investigación.
para mostrar cómo se puede elaborar la interrogante fundamental y el título de la investigación con los datos que ya tenemos hasta el momento, usaremos el siguiente ejemplo. Asumamos que tomamos como tema de investigación la delincuencia y que a partir de la discusión y la reflexión y la problematización elegimos como pregunta más importante ¿cuáles son las causas de la delincuencia? Adicionalmente decidimos que como punto de vista lo enfocaremos desde el ámbito económico. Para unidad de análisis se decidió que fuera con jóvenes de 18 a 22 años de edad. Siempre hipotéticamente, se definió que como ámbito geográfico sería el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, y como ámbito histórico, en el periodo del año 1995 al 2005. Entonces, teniendo como tema la delincuencia, siendo nuestra pregunta más importante, ¿cuáles son las causas de la delincuencia? Enfocándolo desde el punto de vista económico, dirigido en la unidad de análisis a jóvenes de 18 a 22 años de edad, teniendo como ámbito geográfico el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, y abordando como ámbito histórico del año 1995 a 2005, la interrogante fundamental de esta investigación hipotética sería el siguiente. ¿Cuáles son las causas económicas fundamentales de la delincuencia en los jóvenes de 18 a 22 años de edad en el municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, durante el periodo de 1995 a 2005? Como ven, en una sola interrogante llamada interrogante fundamental, tenemos incorporados todos los elementos ya abordados en la delimitación. Está la pregunta más importante, está el enfoque o punto de vista, está la unidad de análisis, el ámbito geográfico y el ámbito histórico. A continuación, grupalmente, tomen aquella pregunta que identificaron como la más importante. Usen el punto de vista, agreguen la unidad de análisis, el ámbito geográfico y el ámbito histórico que ya mencionamos, y con ese conjunto de aspectos formulen la interrogante fundamental con los aspectos que el grupo trabajó. Cuando ya contamos con la interrogante fundamental, ya es factible elaborar el título de la investigación. Usando el mismo ejemplo anterior, cuya interrogante fundamental fue ¿cuáles son las causas económicas fundamentales de la delincuencia en los jóvenes de 18 a 22 años de edad en el municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, durante el periodo de 1995 a 2005? Procederemos a redactar el título de dicha investigación hipotética. Para ello procedemos a eliminar los dos signos de interrogación y la expresión ¿cuáles son las?, cuyo significado nos da a entender que estamos hablando de una interrogante. Ya habiendo eliminado ambos aspectos, le colocamos en comillas y nos quedará de la siguiente forma: causas económicas fundamentales de la delincuencia en los jóvenes de 18 a 22 años de edad en el municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa. Estudio retrospectivo de 1995 a 2005. Tomando como muestra el ejemplo que ha sido relatado, tomen ahora grupalmente la interrogante fundamental que propusieron.
Procedan a quitarle los signos de interrogación y aquellas palabras que tengan sentido de interrogante. Colóquenle comillas y propongan el título de la investigación. Por supuesto, este no será el título final, pero sí del ejercicio que ustedes han venido realizando. Todo lo que en este video se ha compartido, intégrenlo a la hoja de trabajo número 1.